Y llegó el momento de revisar las noticias internacionales en este bloque de Conexión Global acá en Hoy es Noticia. Para eso está con nosotros como todos los días la editora del área, Alicia Contreras. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Ivo? Muy bien también. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a partir con este impasse entre Donald Trump y Gustavo Petro, que más bien parece ser que Gustavo Petro, más bien el presidente de Colombia, cede ante Donald Trump. Duró poco ayer estaba muy álgido, arriba, con amenaza de subir los aranceles también en Colombia. 18 horas duró esa crisis. Me desperté hoy día en la mañana y ya estaba resuelto. Todo zanjado. Sí. Efectivamente, y fue esta amenaza de subir el arancel a un 25% que hubiese impactado enormemente a Colombia. Su principal socio económico es Estados Unidos y es por eso entonces que Gustavo Petro echa pie atrás entonces y finalmente acepta a estos dos aviones con deportados que venían desde Estados Unidos. Fue llamativo lo que ocurrió porque hubo una serie de publicaciones a través de la cuenta social X entonces que desenlazan un poco lo que pasó ayer en este impasse entre Donald Trump y Gustavo Petro. Pero para conocer primero qué fue lo que pasó, vamos con el informe de Fernando Ramos desde Bogotá. Se trató sin duda de una de las peores crisis diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos y aunque no duró más de 18 horas, puso en vilo las relaciones comerciales entre los dos países porque bien temprano este domingo el presidente Gustavo Petro se opuso a la llegada al país de dos aviones con migrantes colombianos indocumentados que serían deportados a Bogotá. Esto porque, según dijo el mandatario, venían en condiciones indignas, es decir, esposados y también con cadenas. Esto también precipitó la reacción inmediata del gobierno de Donald Trump. Y desde Washington se anunciaron medidas como la imposición de aranceles de entre un 25 y un 50% para los productos colombianos que fueran llevados a ese país. Algo que impactaría directamente a la economía colombiana. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. De hecho, hay un tratado de libre comercio vigente con ese país y cerca del 30% de las exportaciones van hacia allá. De hecho, en 2024 las exportaciones a Estados Unidos sumaron cerca de 13.000 millones de dólares. Por eso, sectores políticos y de opinión le pidieron al gobierno moderar el tono, buscar una conciliación, una salida negociada, diplomática, como finalmente se hizo. El gobierno colombiano aceptó las condiciones del gobierno de Trump y van a llegar en las próximas horas los primeros vuelos con estos colombianos que vienen deportados. El gobierno colombiano ha puesto a disposición aviones de la Fuerza Aérea para traerlos directamente hasta Bogotá y que vengan en mejores condiciones y que no vengan como venían haciéndolo desde el año 2023 en estas condiciones de ser tratados como delincuentes, tal como dijo el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, los más afectados han sido los colombianos comunes y corrientes que este lunes fueron a la sede de la embajada en Bogotá, como tenían previsto citas para sus visados y no había atención allí en el consulado, así que hay que esperar a que la situación se normalice totalmente y ver si hay consecuencias o no, aún después de este acuerdo en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia. Fernando Ramos, Bogotá. Ahora, como parte este impasse, primero son dos aviones de Estados Unidos, aviones del ejército, entonces que viajaban hacia Colombia con más de 100 migrantes indocumentados entonces que eran deportados hasta Colombia. Iban viajando estos dos aviones y Gustavo Petro a través de su cuenta social de X publica lo siguiente. Cuestiona entonces estos aviones entonces que está mandando Estados Unidos. Tenemos la gráfica, bueno, cuestiona entonces, ahí la tenemos. Dice, Estados Unidos no puede tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. Estados Unidos debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros. Este tuit lo publica bien temprano, alrededor de las 6 de la mañana. Y frente a esas declaraciones, rápidamente Donald Trump le responde a través de su red social Truth Social y asegura, me acaban de informar que
a 2 vuelos de repatriación procedentes de Estados Unidos con un gran número de delincuentes ilegales no se les permitió aterrizar en Colombia. Esta orden fue dada por el presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro, quien ya es muy impopular entre su pueblo. Dice socialista despectivamente, pero es un calificativo que efectivamente Gustavo Petro es socialista. Y continúa este mensaje de Donald Trump en el que anuncia una serie de medidas. Se ha ordenado a mi administración que adopte inmediatamente las siguientes medidas de represalia urgentes y decisivas. Aranceles de emergencia del 25% por sobre todos los bienes que ingresen a los Estados Unidos. En una semana, los aranceles del 25% se elevarán al 50%, y estas medidas son solo el comienzo. Medida entonces que hizo, al parecer, reflexionar al presidente Gustavo Petro, esto porque iba a afectar enormemente la economía de Colombia. El café y las flores es la mayor parte de las exportaciones que envía Colombia a Estados Unidos, pero llama la atención que Gustavo Petro subió primero un tuit en que iba a recibir a los deportados. Es este mensaje el primero que sube. A las 6:45 am llegará el primer avión con deportados colombianos de Estados Unidos. Otro avión llegará hacia las 10 am. Recibámoslos con banderas y flores. Y este mensaje lo borra Gustavo Petro para después subir el siguiente en el que niega entonces la entrada de estos aviones. Algo que entonces se le cuestiona a Gustavo Petro. ¿Por qué este cambio de opinión? Finalmente, después de la amenaza de Donald Trump, la Cancillería confirma que va a recibir a estos migrantes indocumentados. Escuchamos lo que dijo la Cancillería. Ahí tenemos una publicación que fue publicada hace minutos. Despegará hacia San Diego vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana que traerá a 110 colombianos deportados desde Estados Unidos, cumpliendo con el compromiso del presidente y de acuerdo con lo anunciado ayer por el canciller. El gobierno dispuso un avión de la Fuerza Aérea Colombiana para que traiga de regreso a casa a 110 connacionales deportados desde Estados Unidos, cumpliendo con los protocolos establecidos para el retorno digno y con garantía de derechos a los connacionales que llegan en vuelos de deportación. La Cancillería entonces confirma que envía su propio avión hacia Estados Unidos para traer de vuelta a estos migrantes indocumentados. Primero se habló de 160, pero ahora la Cancillería confirma que son 110. Ahora, de todas formas, los más afectados también son los mismos colombianos, porque sumados a esta amenaza de los aranceles, también se suspendió la tramitación de las visas de los colombianos para viajar hacia Estados Unidos, algo que todavía no se reanuda porque Estados Unidos dijo que lo va a hacer cuando efectivamente los migrantes lleguen hacia Colombia. Escuchemos lo que dijeron los colombianos. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos. El gobierno de Colombia, bajo la directriz del presidente Gustavo Petro, tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana en vuelos de deportación. Colombia ratifica que se mantendrán los canales diplomáticos de interlocución para garantizar los derechos, el interés nacional y la dignidad de nuestros ciudadanos. Los deportan de otro país, deben que recibirlos acá porque este es el país de ellos. Que el presidente no acepta eso, pero si uno viene al país de uno, ¿cómo es posible que no lo acepte? Eso es ilógico, ¿no? Nos afecta como tal porque lo que vamos a dejar es de recibir como tal toda la gente que está exportando sus mercancías. Lo que va a hacer es detener completamente el comercio de nosotros como colombianos ante los Estados Unidos, o sea, nos va a perjudicar completamente. Pues la problemática es que el señor Petro debe pensar mejor con cabeza fría, no tanto ideológicamente, sino qué nos conviene como país. Entonces creo que toca pensar más.
Ahora, Colombia no es el único país afectado entonces por estos vuelos de migrantes que van a ser entonces deportados. También está México, Brasil y Guatemala. De hecho, tenemos las imágenes de Guatemala, que fue el primer avión con deportados desde Estados Unidos que ya llegó entonces a Guatemala. La presidenta de Honduras, a raíz de este impasse entre Colombia y Estados Unidos, llamó a una reunión de emergencia de la CELAC para este jueves para analizar este tema. Desde México, que es el principal afectado debido a estas medidas migratorias en contra de la migración ilegal de Donald Trump, recordemos que en la frontera sur se declaró un estado de emergencia y Estados Unidos envió tropas a la frontera entre Estados Unidos y México. Aseguró que el número de deportados no ha aumentado desde que llegó Donald Trump a la presidencia. Escuchemos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Hasta ahora no ha habido un incremento sustantivo, unos días que disminuyó con la entrada del presidente Trump, pero si lo tomamos por semana es un número que en otras ocasiones ha tenido nuestro país. Presidenta, nada más para cerrar ese tema y rápidamente otro, ¿usted participará en la reunión de la CELAC de este jueves? Sí, están llamando a una reunión de la CELAC. Nos parece bien que se haya llegado al final a un acuerdo entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos. A nadie no es buena pues ni las tarifas ni otros mecanismos. Brasil también fue otro de los países que recibió a un avión con deportados, pero envió una nota de protesta a Estados Unidos acusando malos tratos hacia sus connacionales por parte de los agentes estadounidenses. Aseguraron que los llevaron en todo momento esposados de pies y manos, y es por eso entonces que enviaron esta nota de protesta hacia Estados Unidos. Tenemos declaraciones de los mismos brasileños que acusan este maltrato por parte de los agentes. Atacaron a los niños. Me quedé allí sentado hasta que llegué a mi límite. No pude soportarlo más. La gente se desmayó. Pedí que me dejaran ir y él me estranguló. Me quitó las esposas. No pude quedarme porque estaba esposado de pies, en el estómago. No había nada que pudiera hacer. El brazo del guardia de seguridad comenzó a sangrar porque estaba tirando de mi cadena, apretándome. La crisis entonces entre Estados Unidos y un país de Latinoamérica, donde la imagen de Petro entonces es que al parecer el mandatario colombiano cede al presidente estadounidense Donald Trump. Mientras tanto, en Estados Unidos continúan estas redadas para detener a los migrantes indocumentados en el país, y según las autoridades, durante este fin de semana se detuvo a 1.000 personas en estas redadas. Acá algunas personas acusan también malos tratos y que están deteniendo a personas que por lo menos llevaban 30 años en este país, en Estados Unidos. También acusan que hay temor en las calles de las ciudades. Rosa Flores nos informa desde Chicago. Estos arrestos de personas indocumentadas han creado un estado de pánico. Yo estuve basada para CNN aquí en Chicago durante la primera administración del presidente Trump. Y les cuento que yo entrevisté a muchas personas indocumentadas, personas que tenían DACA, a sus familias, y en ese tiempo había miedo. Pero el estado de pánico que existe en estos momentos por estas, como dicen, redadas de personas indocumentadas es a un nivel mucho más mayor. He platicado con líderes de organizaciones, con contactos en varias organizaciones aquí en la ciudad de Chicago, y todos me cuentan que hay un estado de pánico en la comunidad inmigrante de esta ciudad. Les cuento una anécdota. Una de las líderes de una organización me dice que hay familias migrantes que no han salido de sus casas desde que Trump fue inaugurado la semana pasada. Ellos me dicen que una familia en especial venezolana, 2 padres que tienen 2 niñas, las niñas tienen de edad de 8 a 10 años, de 6 a 10 años más o menos, y que las niñas no han ido a la escuela, los padres no han ido a trabajar
por el miedo que tienen de salir de sus hogares. Entonces, los líderes de unas organizaciones sin fines de lucro aquí en la ciudad se enteraron que esa familia y varias otras familias no han salido y se preocuparon por ellas. Entonces me dicen que voluntarios han llevado despensas a estas familias, las dejan cerca de la puerta para que las familias puedan comer, porque imagínense, sin poder salir a trabajar, sin poder salir a comprar comida, ¿de qué comen estas familias? Entonces, hay un estado de pánico que no hay otra palabra, me dicen los organizadores, que para describir lo que está sucediendo en la ciudad de Chicago. Esta operación de ICE, por sus siglas en inglés, es nacional. No nada más aquí en Chicago, está ocurriendo en otras ciudades, en otros estados. Y lo que es diferente de estas operaciones es de que esta vez no es solamente agentes de ICE los que están involucrados en estas operaciones, en estas redadas de personas indocumentadas. También incluye participación de otras agencias como es el DEA, el FBI y el ATF por sus siglas en inglés. Rosa Flores, CNN, Chicago. Derechos entonces de los migrantes que se están poniendo en duda, pánico está causando estas redadas y es por eso que algunas autoridades están haciendo llamados a que los migrantes recuerden los derechos que tienen, por ejemplo, pueden, si quieren, no abrirle a estos agentes si es que no tienen una orden. Escuchemos lo que dijeron las autoridades de Nueva Jersey. La Constitución de este país te protege. La cuarta enmienda de la Constitución te protege de no abrirle la puerta a cualquier persona que toque tu puerta, a menos que esa persona no tenga un warrante para verte firmado por un juez y que esa información tenga tu nombre. Esta información tenemos que tenerla. De igual manera es muy importante que nuestra comunidad inmigrante entienda que nadie lo puede obligar a firmar un documento que usted no entienda, a menos que usted hable con su abogado. Y vamos a terminar con los 80 años de la conmemoración de la liberación de Auschwitz, este campo de concentración donde murieron más de 1 millón de personas. Se realizó entonces esta ceremonia con más de 3.000 invitados y 50 sobrevivientes que pasaron por este campo de concentración. Acá los sobrevivientes hicieron un llamado bien importante y advirtieron respecto del auge del antisemitismo y también de la extrema derecha en el país. Tenemos las declaraciones de uno de los sobrevivientes que tiene 99 años y quien dijo que hay que estar atentos y vigilantes. Escuchemos. Czuwam wielki żal i ubolewam bardzo, że w wielu krajach Europy. Me duele profundamente ver en muchos países europeos, pero también en Polonia, uniformes y consignas de estilo nazi desfilando abiertamente en las marchas. Me duele ver que esto sucede sin ninguna consecuencia. Estas personas se proclaman nacionalistas, pero al mismo tiempo proclaman la odiosa ideología de los nazis alemanes. Esta fue la ideología que asesinó a millones de personas que eran consideradas infrahumanas bajo el signo de la esvástica. En esta ceremonia estuvo presente el presidente de Francia, de Ucrania, pero no estuvo Rusia, que fue el Ejército Rojo el que liberó este campo de concentración, ni tampoco el presidente de Israel en representación de las víctimas. Esto porque ambos mandatarios tienen una orden de detención en su contra por parte de la Corte Penal Internacional. No moverse. Exactamente. Así es. Alicia Contreras, muchísimas gracias por este nutrido informe internacional. Que estés muy bien. Buenas tardes. Y nosotros vamos a la pausa acá en Hoy es Noticia. A la vuelta conversamos con el subsecretario del Interior, Luis Cordero.